Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Estamos introduciendo la nueva serie del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con el trono celestial, una serie que va a ir hasta el capítulo 8, versículo 1, y que está incluida en la segunda serie de 7, o el segundo conjunto de 7, que son las 7 trompetas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Capítulo 4 y capítulo 5 dijimos nosotros que es una descripción muy interesante del trono de Dios. No es una descripción de Dios, no es una descripción de Cristo, sino una descripción del trono de Dios, porque Dios es indescriptible, es espíritu, ¿sí? Y Jesús va a ser descrito con algunas metáforas para hablar de sus atributos, de sus perfecciones, pero no propiamente de su descripción antropomórfica o física. Entonces es interesante que el capítulo 4 y 5 describan el cielo desde el punto de vista celestial. Dijimos el domingo anterior que el versículo y la expresión sube acá no puede ser entendida como una expresión de una doctrina que muchísimos han profesado en la iglesia cristiana en los últimos años, y es la doctrina del rapto o la doctrina del arrepentimiento, y que es una doctrina antibíblica, es decir, una doctrina que no tiene sustento bíblico. Dijimos que la expresión sube acá más bien es el llamado que Dios hace a Juan para que considere otro ángulo de la visión. Es decir, la visión hasta aquí, en los primeros 3 capítulos, estaba en la tierra, mostrando toda la realidad de la iglesia, que milita y que camina en medio de las circunstancias diarias de la vida, pero a partir del capítulo 4, versículo 1, la visión tiene otro escenario y es el cielo. Entonces es interesante lo que nosotros vamos a aprender. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Sí? La experiencia de Juan nos recuerda que Juan está en el Espíritu, ¿sí? Que Juan está en el Espíritu conociendo el plan de Dios. Muchísimas personas piensan que lo que sucede a partir del capítulo 4, versículo 2, es que Juan se desdobla, es decir, su cuerpo queda en pasmos, como en coma o como en un éxtasis, y que el espíritu de él se le sale del cuerpo y se le va para el cielo. Eso es lo que la mayoría de personas dicen cuando el texto está diciendo acá, y al instante yo estaba en el Espíritu. Entonces muchos piensan que hay una separación y que el cuerpo queda en la cama o en la camilla o en el piso, en un estado de coma, donde él está inconsciente, donde él no está conectado con la realidad propia de la vida, donde él no está teniendo un pensamiento coherente y lógico, y que él está solamente en el Espíritu, en el cielo. Y esta postura es una postura, en primer lugar, contraria a las Escrituras, porque la Biblia no habla de ninguna persona que salga su espíritu del cuerpo, porque cuando sale el espíritu del cuerpo sucede la muerte, y Juan no está muerto, Juan está teniendo una visión. Entonces, si el espíritu se le salió es porque él se murió, porque no sucede de otra manera. Entonces lo que está diciendo aquí es, estaba yo en el Espíritu, pero noten ustedes, aún en sus Biblias, los traductores fielmente han puesto la palabra Espíritu en mayúscula, para referirse al Espíritu de Dios. No está hablando de que Juan está espiritualmente, o que su espíritu está lejos del cuerpo, sino que él está en el Espíritu de Dios. Es decir, es por la acción del Espíritu Santo que Juan tiene esta visión. Cuando él dice, yo estaba en el Espíritu, yo estaba lleno o instruido o inspirado por el Espíritu Santo para poder ver lo que les voy a narrar de aquí en adelante. ¿Sí? Es claro que él está teniendo una visión por la gracia y por la acción del Espíritu Santo. No indica que esté separado del cuerpo. Juan sigue en pasmos. Juan sigue como prisionero. Juan está plenamente consciente de lo que está diciendo. Juan tiene un pensamiento lógico, es tan capaz de poder describir colores, describir escenarios, describir circunstancias, describir aspectos de carácter. Es interesante porque Juan está consciente de todo lo que está pasando. Él va a poder escribir, va a poder pensar, va a poder decir yo estoy mirando, yo estoy escuchando. Es decir, Juan no está separado del cuerpo en un éxtasis o en un enajenamiento o en un estado de coma. Muchas personas cuando están enfermas en estado de coma después salen diciendo que fueron al cielo o que fueron al infierno, y vienen y nos cuentan esas historias, dando a entender como que su espíritu salió temporalmente por un periodo
y que ese fue el periodo en el cual estuvieron en coma. Sin embargo, si hubiese salido su espíritu, hubieran muerto. Porque es lo que la Biblia dice, la muerte es la separación entre el cuerpo y el espíritu. Juan dice en el capítulo 1, versículo 10, que fue un texto que estudiamos ya anteriormente, dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En esa oportunidad, también en el versículo 10, en nuestras versiones ha sido traducido la palabra espíritu en mayúscula, es decir, habla del Espíritu de Dios. Estaba yo en espíritu o en el espíritu en el día del Señor. Es decir, yo me reuní para adorar a Dios, algo así como en el culto público o en el día o en la reunión dominical, y estaba en el espíritu. Todos los que estamos hoy aquí reunidos en este culto dominical, estamos en el espíritu. Es decir, ¿quién los trajo a ustedes a adorar al Señor? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién hace que tú leas la palabra y la entiendas? El Espíritu de Dios. ¿Quién hace que tú te conmuevas y te entristezcas por tu condición pecaminosa y seas movido al arrepentimiento? El Espíritu Santo de Dios. Entonces tú y yo pudiéramos decir, estábamos hoy en el Espíritu en el día del Señor. ¿Sí me hago entender? No hemos muerto, no estamos en coma, no estamos inconscientes, estamos plenamente conscientes, racionalmente conscientes, pero estamos en el Espíritu. Eso es lo que a Juan le pasa. Es claro que lo que él ve y oye no es la voluntad humana, sino el resultado de la revelación del Espíritu Santo de Dios. A Juan se le da el honor o el privilegio de mirar o de ver o de subir, según la descripción del versículo anterior, al trono de Dios para ver lo que está pasando. Está en una visión. Y ustedes saben que en una visión o en un sueño los escenarios cambian, pero nuestra condición corporal y condición espiritual es la misma. Estamos en el mismo lugar, pero en el sueño nosotros vemos otro aspecto, o otro lugar u otro personaje. En este caso, Juan en su visión cambia de escenario. Estaba primero viendo la iglesia en la tierra, ahora está viendo el trono de Dios. Juan ve la presencia de Dios, Dios le permite ver y oír para que él cuente y escriba lo que él ha visto. Y alude aquí a la Trinidad. ¿Sí? Esta descripción del versículo que vamos a ver alude a la Trinidad porque habla de Dios en el trono, habla de la voz de Jesús como una trompeta y de la acción del Espíritu Santo por la cual él está presenciando esta visión. La misma expresión es usada inicialmente en la introducción a la visión de Jesús glorificado. En el capítulo número 1, que Juan tiene la visión de Jesús glorificado, también está la intervención del Dios Trino en esta visión para que veamos que no está hablando de Jesús por separado, sino que habla de Dios en su trono, de Jesús el Redentor y del Espíritu Santo, quien es el que le permite ver esto. Hechos 7, 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y luego en Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y en Ezequiel 11, versículo 1 y versículo 5, dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Joasanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benanía, principales del pueblo. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Y luego en 2 Corintios 12:2 nos va a narrar un episodio también interesante de una visión que tuvo el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego en Apocalipsis 1:10, el texto que yo ya leí anteriormente, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En Apocalipsis 17:3 va a usar la misma expresión, y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí nos está diciendo que Juan fue llevado o teletransportado, ¿sí?, por Dios, como si fuera un fantasma, o como si fuera un ovni, o como si fuera un extraterrestre, sino que en su visión ahora el Señor lo dirige a otro escenario que es el desierto. ¿Sí me hago entender?
Primero, primer escenario es la iglesia en la tierra. Juan está viendo en visión la iglesia en la tierra y las circunstancias de la iglesia. El segundo escenario es el trono de Dios en el cielo, y Juan presencia, ve y escucha las realidades del trono. Y otro escenario que va a ver en el capítulo 17 es la situación que se da en el desierto y algunas realidades de juicio para el mundo y por supuesto también de padecimiento para la iglesia. En Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, en el versículo 4, el versículo 2 del Apocalipsis, es el trono de Dios. Y el título que yo le he puesto es: He aquí el trono. He aquí el trono. El texto dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono. Y yo quiero que nosotros meditemos un poco en lo que eso significa, hablar del trono de Dios. Hablar del trono de Dios es hablar del gobierno, del poder del absoluto, del señorío de Dios y por supuesto de Cristo en su iglesia. En primer lugar, yo quiero que nosotros miremos que cuando habla del trono, está hablando del trono de Dios, es decir, está mostrando un aspecto del carácter de Dios y es su soberanía. ¿Sí? Solo los soberanos tienen trono. Es decir, solo los que ejercen autoridad, poder y gobierno tienen trono. En este caso, Dios tiene trono. El trono de Dios es el cielo. Dice la Biblia que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, Dios tiene un trono. Pero como Dios es espíritu, la Biblia dice que quien está sentado en el trono es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero vencedor, está a la diestra del Padre y es la única persona o la única figura que podemos ver porque Él se encarnó, y por haberse encarnado es la única persona de la Trinidad que tiene forma o que tiene cuerpo físico o cuerpo natural como el nuestro, o figura humana mejor. Entonces lo que Juan va a ver en primer lugar es el trono de Dios, es decir, nos va a hablar de la soberanía de Dios, de que todas las cosas y los actos de Dios nos dirigen o nos encaminan hacia el trono de Dios. Que todo lo que sucede acá en la tierra, todo lo que padece la iglesia en la tierra, todas las persecuciones, los imperios, las circunstancias de la iglesia, cambiantes o dolorosas, están siendo gobernadas o dirigidas o supervisadas por Dios desde su trono. Y esto es muy importante para nosotros. La palabra trono aparece en el Nuevo Testamento muchísimas veces, ¿sí? Es una palabra muy común en el libro de Apocalipsis también. Y en este capítulo 4 solamente aparece 13 veces la palabra trono. Es un capítulo de 11 versículos y 13 veces aparece la palabra trono. Es decir, el término o el sustantivo trono es central para entender el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. ¿Qué entendemos por trono? Entendemos un gobierno, entendemos un reino, entendemos un rey, entendemos un soberano que está allí en ese trono ejerciendo autoridad, poder, control soberano absoluto sobre el mundo y sobre todas las circunstancias que padece la sociedad y de manera especial la iglesia. La visión que Juan tiene es la visión del futuro, es la visión que nos va a mostrar el gobierno pleno y soberano de Dios. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque los primeros 3 capítulos fueron usados para describir la realidad peregrinante de la iglesia, la realidad un poco circunstancial de la iglesia, la realidad dolorosa, sufriente, de martirio, de persecución, de tentaciones, que la iglesia y los creyentes afrontamos aquí en la tierra, y es probable que en alguna medida nosotros nos quedemos un poco desconcertados en los primeros 3 capítulos diciendo, bueno, si es así, la iglesia va de mal en peor. O si es así, la iglesia va de perseguidor en perseguidor, sufriendo, siendo diezmada, siendo martirizada, siendo esclavizada. Entonces, ¿qué sentido tiene la iglesia? Pero el capítulo 4 y 5 nos da el sentido de la iglesia. El sentido de la iglesia es Dios está en el cielo y ejerce poder y control sobre la iglesia. La gobierna, la dirige, la presenta con su carácter fiel y nos muestra la soberanía y la luz inaccesible de Dios. Dios es indescriptible, dice la Biblia que Dios está rodeado de una luz inaccesible. Los mismos rabinos judíos antiguos tenían muchísimo temor de describir a Dios y aún de mencionar a Dios. No se atrevían a describir el trono de Dios por temor.
porque ellos pensaban que podían profanar a Dios diciendo alguna cosa que no fuera correcta. No se atrevían ni siquiera a usar el nombre de Dios, se referían a Él o el Señor, porque no se atrevían a usar el nombre porque tenían muchísimo celo y muchísimo temor de ofender o de profanar o de equivocarse con relación a una descripción que no fuera cierta. Esa es la razón por la cual pocos rabinos se atrevían a hablar públicamente de Dios y de su trono. Sin embargo, la Biblia en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías y aquí en el libro de Apocalipsis, describe aspectos del carácter de Dios presente en el trono. Y el primer aspecto que nosotros vemos aquí es la soberanía de Dios. Ese es un tema importante para nosotros, especialmente desde la doctrina que nosotros tenemos, porque nosotros creemos firmemente que Dios es soberano. Es decir, que Dios gobierna sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, que ejerce poder y autoridad legítima y absoluta sobre todas las cosas y que muestra su total y plena autoridad, gobierno glorioso, maravilloso y majestuoso en el cielo y en la tierra. Que no hay nada que se escape del control absoluto y soberano de Dios, que no hay circunstancia que se escape al control y a la autoridad que Dios ejerce, que Dios como Rey absoluto y perfecto, como Dios soberano y majestuoso, ejerce autoridad sobre cada uno de nosotros de manera perfecta y soberana. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios nos gobierna. En términos sencillos, que Él nos dirige, que Él es Dios, que Él es creador y nosotros criaturas de Él. Y estamos gobernados por su dirección, y su dirección es buena, su autoridad es legítima y es soberana, no tiene ningún límite, no tiene ninguna restricción. Es decir, Dios no necesita pedirle autoridad o permiso a nadie para Él tomar sus decisiones y para Él ejercerlas. Dios no necesita pedirnos consejo o espera nuestra opinión. Todo lo que Él hace, lo hace de manera autónoma, legítima, soberana y también es buena y santa su autoridad. Los Salmos y los libros de Apocalipsis ven a Dios entronizado en esplendor. Muchos de los Salmos hablan de Dios en el trono, por eso muchos de los Salmos son escatológicos y nos muestran el pleno gobierno de Dios en el cielo. El reino de Dios o el gobierno de Dios no es final, Dios reina desde siempre. Lo que pasa es que el libro de Apocalipsis nos va a mostrar que al final de los tiempos la iglesia será llevada para ver efectivamente el gobierno de Dios. Nosotros ahora vemos el gobierno de Dios en la creación y en la vida misma y lo comprendemos por la Escritura. Es decir, sabemos que Dios es soberano porque la Biblia lo dice y nos ha dado la fe. Pero llegará un momento en que nosotros lo sabremos porque lo veremos. Lo contemplaremos, veremos el trono de Dios y veremos a Jesucristo sentado en el trono y nosotros ya no lo creeremos por la fe, sino que lo contemplaremos en plenitud del gobierno absoluto de nuestro Dios. Pero los salmos, que muchos de ellos son mesiánicos, siempre van a hablar de la centralidad del trono o de la primacía del trono en el reino de Dios. Es decir, para que hablemos del reino de Dios tiene que haber un rey. Y para que haya un rey tiene que haber un trono. Y para que ese trono sea legítimo tiene que ser superior a los súbditos o en los cuales él ejerce autoridad. En tal sentido, el gobierno de Dios es seguro y manifiesta la gloria de Dios. Tanto en los Salmos como en Apocalipsis, cuando se habla del trono de Dios, inmediatamente se prorrumpe en adoración y en exaltación al que está sentado en el trono. Es decir, entender la importancia del trono es entender nuestro deber sumiso de adorar al que está sentado en el trono. No es suficiente saber que hay un rey y que hay un trono. Es necesario adorar, rendirnos en loor, en alabanza, en gratitud abnegada a aquel que está sentado en el trono, porque nosotros somos súbditos de Él, creados para su gloria, creados para su adoración. En este sentido, lo que vamos a ver en los capítulos 4 y capítulo 5, no solamente una descripción del trono soberano de Dios, sino también como una expresión legítima de la importancia del trono y del que está sentado en el trono, el pueblo de Dios manifiesta la gloria de Dios a través de actos de adoración. Es apropiado para nuestra visión del futuro que comience con la visión de Dios. Dios está en control, está en el trono. Dios tiene un trono y está en el trono en control. El propósito de esta visión es mostrar que Dios está en perfecto control de la historia de la humanidad y por supuesto de la historia de la iglesia.
El hecho de que exista un trono, que Dios esté en el trono, nos muestra que Dios tiene control absoluto de toda la historia de la humanidad. Cada detalle, por pequeño que sea, cada circunstancia, por adversa que sea, cada realidad, por dolorosa e incomprensible que sea, está bajo el gobierno absoluto y perfecto de Dios, en su trono, en su dominio, en su autoridad. Y eso es una verdad muy importante para nosotros, porque tenemos la tendencia a pensar que Dios no está presente en medio de nuestras realidades, especialmente de dolor. Muchas veces tenemos la tendencia a contarle a Dios lo que nos pasa como si Él no lo supiera. Muchas veces le hacemos preguntas retóricas muy fuertes y muy ofensivas, como: Señor, ¿dónde estás tú que no te veo? O ¿dónde te metiste que no estás conmigo? Y eso lo que muestra es un pensamiento deísta y un pensamiento que niega el gobierno absoluto de Dios y su soberanía, que niega que Él está en control de la historia y cada detalle, cada hilo invisible de la historia está siendo dirigido, gobernado por el Creador y sustentador de todas las cosas. Primera de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque es imposible describir a Dios. Salmo 9:7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y luego en el Salmo 45, versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y en el Salmo 47:8 dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Y al instante dice: yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Al instante, es decir, en el mismo momento, en el mismo lugar donde yo estaba teniendo la primera parte de la visión, en ese mismo instante, habla de tiempo y de espacio, yo estaba en el Espíritu. Es decir, no está muerto, está consciente, está en el mismo lugar, pero cambia de escenario la visión, el ángulo de la visión. En términos cinematográficos, la cámara enfoca otro escenario, otro lugar, y el televidente o el que está asistiendo está obligado a dirigir su mirada, a dirigir su atención hacia otra dirección, en este momento el cielo. Y vi un trono establecido en el cielo. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. En primer lugar vimos la soberanía de Dios. En segundo lugar vamos a ver que Dios es Señor. Jesucristo no solamente es soberano, sino que Jesucristo como Dios es realmente Señor. Quien se sienta en el trono no es solamente el soberano, sino es el que ejerce dominio, el que muestra su realeza. He aquí, que es una expresión que se ha repetido muchas veces en el libro de Apocalipsis, es una interjección interesante, es como una exclamación para llamar la atención sobre algo. He aquí. Si es como atiendan o miren o escuchen o observen lo que viene a continuación. Es una interjección para llamar la atención sobre la intervención divina, sobre algo que se va a enseñar y que es de notoria importancia. Luego vemos al Cordero Conquistador sentado en el trono recibiendo la adoración universal. Jesús es el primero y el último, el principio y el fin, y Él que es primero y último le muestra a Juan las cosas que van a suceder pronto. Sube acá y te mostraré lo que ha de suceder pronto. Y el que está sobre el trono es el Creador, es el Señor. Sabemos que Jesús es Creador y es Señor. Hemos visto en primer lugar que Jesucristo es Dios, soberano, absoluto, y tiene control de todas las cosas. Pero en este momento estamos viendo que Jesucristo es Señor. No solamente es Dios, no solamente es objeto de adoración, sino que también es Señor, es decir, el que ejerce dominio y autoridad y quien gobierna la iglesia. Ahora es importante que nosotros notemos eso. Si decimos, como dicen los dispensacionalistas, que el versículo 2, capítulo 4, versículo 1, el anterior, habla de la iglesia que fue arrebatada
yo les pregunto, ¿qué sentido tiene que Jesucristo siga siendo Señor y que le muestre lo que va a suceder pronto si ya la iglesia no está en la tierra? Se supone que la iglesia es la receptora del mensaje de las cosas que van a suceder. Entonces, si van a suceder pronto, es decir, porque no han sucedido. Y si no han sucedido, es porque todavía hay eventos en espera. ¿Y quiénes serán los que presenciarán esos eventos que están en espera, en el devenir de los eventos finales de la redención? La iglesia. La iglesia necesariamente tiene que estar en la tierra para presenciar las cosas que sucederán pronto. No puede estar en el cielo como muchos arguyen. Cristo es la única manifestación visible de Dios. Es el único que podremos ver en el cielo. Nosotros no podremos ver ni a Dios en plenitud porque Él es Espíritu, o al Padre, ni podremos ver al Espíritu Santo porque ellos dos son Espíritu. ¿A quién podremos ver? A Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo encarnado. Jesucristo es el Hijo glorificado. Jesucristo es el que está sentado en el trono y es el autor y consumador de la fe nuestra y es el Señor de la iglesia, es la cabeza visible de la iglesia. Entonces, cuando el escritor aquí, el apóstol Juan dice, y vi un trono establecido y en el trono uno sentado, no pretenden en ningún momento dar el nombre del que está sentado. No hace ninguna descripción física del que está sentado en esta oportunidad, pero en otras versiones lo llaman Señor o se le llama Señor y Dios nuestro. ¿Quién es el que está sentado? Pues el Señor. ¿Y quién es el Señor? Pues Jesucristo. Es decir, el que es amo y que tiene los méritos para estar sentado en el trono porque venció. Es el único vencedor, es el único que ha podido vencer todos los obstáculos, cumplir todos los propósitos y sentarse en el trono de Dios. En este caso, el trono que está en el cielo se asocia con un símbolo de autoridad, de realeza y de justicia. Habla del trono de Dios y del Cordero, habla del trono de Dios y nos muestra que hay un hombre o una persona sentada, no una figura, sino un ser, un humano. Nos recuerda que el libro viene de Dios para mostrar a sus siervos lo que sucederá pronto y también responde a la pregunta, ¿qué hacemos en tiempo de persecución? ¿Dónde está Dios cuando pasamos persecución? Está en el trono, está sentado y desde allá gobierna y ejerce poder y autoridad. Es importante lo que Juan nos va a decir aquí en este momento, porque no solo describe la soberanía de Dios, sino que también describe el señorío de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y luego en Apocalipsis 22, 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, refiriéndose a Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, refiriéndose a Cristo. Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y luego en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Primera de Reyes 22:19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y en Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Desde cuándo Dios tiene trono? Desde la eternidad, porque Él es rey. ¿Desde cuándo el trono está ocupado? Desde siempre, porque Jesucristo siempre ha estado en el trono, porque Él es rey. En Filipenses dice que Él se despojó a sí mismo de los privilegios propios de ser Dios y de ser hijo de Dios, y se humilló hasta lo sumo, pero luego, después de vencer la muerte, dice la Biblia que ascendió y se sentó a la derecha del Padre. Es decir, Jesucristo está sentado en el trono, y cuando Juan presencia esta escena, ve a alguien sentado en el trono, que no se atreve a describirlo en este versículo, no se atreve a dar el nombre, pero por supuesto con la descripción nos va a decir que el que está sentado en el trono es ni más ni menos que Jesucristo, el Cordero vencedor. Jesucristo está en el trono
ejerciendo no solamente su soberano control, sino su señorío sobre todos los reinos, los dominios y los principados. Son muchas las personas, los biblistas, que dicen que en este capítulo 4 y el capítulo 5 se presenta una descripción notable del trono de Dios, relacionándolo directamente con el santuario. Es decir, ellos relacionan cada una de las figuras del trono de Dios con el tabernáculo israelita del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces van a relacionar los panes, los candeleros, la puerta, el lugar santo, el lugar santísimo y por supuesto el atrio. Entonces muchos son los que ven que Juan tuvo la oportunidad no solamente de pasar el atrio, de pasar el lugar santo, sino atravesar la puerta al lugar santísimo. Pero, ¿saben, queridos hermanos? Esta descripción, o pretender ver esta descripción del capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis, como una réplica del tabernáculo del pueblo de Israel, me parece que no es apropiado, por varias razones. En primer lugar, porque el tabernáculo nunca fue el trono de Dios. El tabernáculo fue la tienda de reunión de la iglesia militante o del pueblo de Dios itinerante. El tabernáculo nunca fue dispuesto como el templo que manifiesta la gloria de Dios y como una réplica del trono celestial, sino más bien como una tienda portátil, una tienda de campaña, una tienda temporal para mostrarnos cómo Dios muestra su misericordia para su pueblo. Es más bien un lugar o una tienda para mostrarnos la gracia y la misericordia de Dios para salvar a su pueblo, para expiar por los pecados de su pueblo y para que su pueblo se reúna y le adore. Es como un templo de adoración para la iglesia militante. Es como una tienda de esperanza, de justicia para la iglesia que trasega en medio de las situaciones diversas de la vida diaria y del pecado. En ningún momento la Biblia dice que el tabernáculo era una réplica del trono de Dios. En ningún momento la Biblia dice que el tabernáculo era como el trono de Dios en el cielo puesto aquí en la tierra para que el pueblo de Dios o los hebreos pudieran habitar en él, sino que era una tienda de reunión para los pecadores que iban a encontrar esperanza en Cristo y que iban a proclamar las gracias de la salvación. Entonces decir que el capítulo 4 y capítulo 5 describe el tabernáculo judío o hebreo en el cielo, me parece que no es acertado y más bien nos pone en el pensamiento dispensacionalista o mesiánico de ver todas las connotaciones temporales del pueblo de Israel también en el cielo, cosa que la Biblia no dice. El trono de Dios es el trono de Dios. Es totalmente diferente al tabernáculo. No tiene nada que ver con el tabernáculo. Recuerden que en el tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote para oficiar una ceremonia de expiación de los pecados. Pero recordemos también que en ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza o el arca del pacto. Y en el arca de la alianza estaba representado el pueblo de Dios a través de la réplica de las tablas de la ley, a través de una vara de Aarón que estaba allí y también de una porción de maná. Entonces, el lugar santísimo lo que muestra es el lugar donde el pueblo de Dios encuentra esperanza o expiación o perdón por sus pecados a través de la obra del sumo sacerdote que es Jesucristo. Pero no podemos decir que lo que Juan vio aquí en este capítulo 4 es el lugar santísimo en el cielo como una especie de tabernáculo, porque la Biblia no dice eso. El templo de Dios está aquí en la tierra y el trono de Dios está en el cielo. Dios gobierna en el cielo porque Él es el único soberano y el único Señor. Si no comparte su gloria, el trono de Dios no es un lugar de gracia, es un lugar de gobierno, de autoridad. El templo sí era un lugar de manifestación de la gracia de Dios, era un lugar temporal de manifestación de la adoración que le ofrecemos a Dios y de la esperanza que podemos tener por su obra perfecta de redención. Entonces el texto continúa diciendo, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Muchas personas dicen que ese trono no existía, pero que se estableció, es decir, se estaba poniendo o se estaba inaugurando para que se estableciera el juicio. Pero esto es un pensamiento no acorde a la verdad escritural y por supuesto no acorde al gobierno permanente y absoluto de Dios.
Dios siempre ha gobernado, y como ha gobernado, entonces tiene un trono eterno. El trono no fue hecho después de que la iglesia pasó por estas circunstancias para establecer juicio. Algunos dicen que este trono es el trono simplemente para un juicio, pero que no es el trono permanente de Dios, pero no es lo que el texto dice. El texto dice que cuando él vio un trono establecido, es decir, firme, seguro, estable, definido, y es el trono de Dios, y había uno sentado. ¿Quién es el que siempre está sentado en el trono? Jesucristo. Jesucristo estaba sentado como Cordero prometido y luego después sigue sentado como Cordero vencedor, con las evidencias propias de haber sido inmolado para redimir a su pueblo. Y en tercer lugar, vamos a ver en este texto a Cristo como juez. Primero, Cristo como soberano Dios. Segundo, Cristo como Rey y Señor. Y en tercer lugar, Cristo como juez. Esta connotación de uno sentado en el trono nos habla de una acción judicial, Jesucristo primero como abogado de su pueblo y luego como juez de la humanidad. Jesucristo resucitado nos muestra la gloria de su resurrección. Cuando vamos a entender que Jesucristo se presenta como juez, claramente nos habla de las glorias de la resurrección. Es decir, Jesucristo venció la muerte, y por haber vencido la muerte se sentó a la diestra del Padre para oficiar como juez. Jesús es el Señor, el omnipotente, el que es, el que era, el que ha de venir y el que está sentado en el trono. El sustantivo trono es muy importante para hablarnos de un lugar no solamente de gobierno y de autoridad, de señorío real, sino también de un lugar donde se establece o se determina juicio y sentencia contra los pecadores o contra los infractores. Es el estrado de un juez, es el lugar donde se sienta un juez. No solamente el trono es donde se sienta Dios para gobernar, el trono también es donde se sienta el rey para ejercer dominio y control, y el trono también es donde se sienta el juez para dictaminar. Y sabemos que esos tres aspectos del carácter de Cristo hacen parte de todo el mensaje del Evangelio. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Señor y Rey, y Jesucristo es juez como Redentor nuestro. Representa la absoluta soberanía de Dios. Él como juez del universo va a intervenir. Está sentado, listo para intervenir, para dictaminar justicia. El trono establecido en el cielo nos muestra que está preparado, está listo para el juicio que vendrá, para las connotaciones terribles que vendrán, para los pecadores y para los que nunca se han arrepentido. El trono del juicio es de esperanza para los creyentes redimidos, porque en ese juicio Jesucristo declarará su plena inocencia y su justicia aplicada o imputada a favor de su pueblo. Pero ese mismo trono y ese mismo juez, en ese mismo momento, será de terrible terror y angustia para aquellos que no se han arrepentido, porque se verán expuestos a la sentencia definitiva del juicio de la separación de Dios por la eternidad. El trono establecido en el cielo nos muestra que Dios está en el cielo, que Cristo está sentado como Rey y que Él oficia o establece su juicio a favor de su pueblo y contra los enemigos de su pueblo. El cuadro que vemos aquí es el juez de toda la tierra en la corte, sentado en el estrado, listo para abrir o para desarrollar el juicio. Y es importante que nosotros podamos notar esto, querida iglesia, porque muchos de nosotros vemos a Cristo solamente como bondadoso y mostrando solamente amor y misericordia, pero muchos de nosotros no logramos ver que Él también es juez, con y por nosotros y contra nosotros, pero también contra la humanidad. Él es juez absoluto, no podemos escapar de su juicio, de su severidad, de la sentencia, no podemos escapar u obviar las determinaciones legales y justas de ese tribunal. Él como juez absoluto abre el juicio, oficia, tiene las pruebas y tiene la sentencia y el veredicto contra cada uno de nosotros y contra la iglesia en general y el universo. El carácter del trono de Dios es su justicia, su juicio soberano se va a ejecutar y nadie puede escapar. Por el contrario, todos compareceremos ante ese tribunal. El trono está establecido. Establecido significa que ya está listo, ¿sí? Que ya está abierto, que ya está pronto. Establecido significa que está puesto en el cielo y que es seguro y que todos tendremos que
comparecer y permanecer en pie ante Él. El verbo establecido puede traducirse como colocado, o puesto, o firme, o seguro. El trono ya está, ¿sí? Y al estar ahí, nos habla de que hay eventos judiciales o justos que tendrán que darse y que son los que acontecerán pronto, y que la iglesia aquí en la tierra presenciará esos eventos justos, legales, que vendrán, como será la venida del Señor, como la resurrección de los muertos, cielo nuevo y tierra nueva, el juicio final. Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ese texto de Apocalipsis 4.2 tenemos que verlo en el contexto de esta lectura de los Salmos. El trono está establecido. ¿Desde cuándo está establecido? Lo escribieron los salmistas. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo lo escribieron. Es decir, ¿desde cuándo está establecido en el cielo el trono? Desde siempre. No es algo que se va a establecer. Algunos dicen que se está estableciendo. No, está establecido. Está firme, es seguro y pertenece al gobierno de siempre de Dios sobre la humanidad. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Otra descripción metafórica del trono de Dios. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Luego en Daniel capítulo 2, versículo 24 dice: Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El trono de Dios permanece para siempre. Jesucristo permanece para siempre como Dios, permanece para siempre como Señor y Redentor, y permanece para siempre como juez. Jesucristo no se hizo Dios, como enseñan muchas sectas. Jesucristo no se hizo Señor. Jesucristo no se hizo juez. Él es y cumple estos oficios eternamente y para siempre. Son parte esencial de su carácter. Son parte esencial del beneficio que nosotros tenemos. Tener un Dios, tener un Redentor y tener un Rey sobre nosotros. Luego en Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando la Biblia dice que Jesucristo, después de la resurrección y luego de la ascensión, se sentó a la derecha del Padre en las alturas, no está diciendo que Él se sentó por primera vez, sino que Él volvió a tomar su lugar en el trono, porque Él se había despojado temporalmente de los beneficios del trono y de los desafíos del trono y de las glorias del trono para venir a encarnarse y cumplir el propósito de la redención. Pero una vez cumple ese proceso o ese propósito de la redención, regresa al cielo y se sienta en el trono que es de su propiedad, de su dominio, de su derecho. Se sienta ya para seguir ejerciendo autoridad, ya no como cordero prometido, sino como cordero inmolado, como cordero vencedor, no como cordero sustituto en espera de ser entregado a la muerte, sino como cordero vicario, sustituto eficaz, con las evidencias propias de la redención o de la inmolación. Por eso más adelante el libro de Apocalipsis dice: vi a uno como un cordero inmolado, sentado en el trono, es decir, el mismo cordero que siempre estaba en el trono, pero ahora con las evidencias propias de la muerte y de la resurrección para asegurar la salvación judicial de su pueblo. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, el hecho de que haya uno sentado en el trono es una clara indicación de la eficacia de la redención, de la consumación de la redención, pero también es una clara evidencia de la justicia en la redención, es decir, de la legalidad
en la redención. La redención que nos viene por gracia es legal, es legítima porque el Cordero está sentado en el trono del juicio, en el trono o en el estrado donde se determina o se dictaminan las leyes. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El hecho que esté sentado es muy importante, porque nos muestra que está listo para establecer juicio, que la salvación es legal y es segura, y que la obra de la redención en cuanto a la encarnación o al cumplimiento ya ha sido totalmente terminada. El Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y luego en el Salmo 97, 2 dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, ver el trono de Dios no es solamente esperanzador en el sentido del beneficio de gracia que hemos recibido, sino ver el trono de Dios también es seguro en cuanto a los beneficios legales o judiciales que nos vienen por Cristo. Recuerden que justicia y misericordia van juntos. Justicia es el beneficio legal o la determinación forense en el estrado que se dictaminó a favor de los creyentes por gracia, por la obra de la mediación de Jesús. Y la misericordia es el valor agregado que nos llega, es decir, el beneficio, el perdón, la salvación y el poder ser partícipes de esa gloria celestial. Aquí lo que está diciendo la justicia es el fundamento del trono de Dios. El trono de Dios está establecido sobre la base legal o sobre la base justa. Por eso, queridos hermanos, decir que la salvación está a la libre elección de las personas niega la justicia de la redención. Niega la legalidad del trono. Decir que tú determinas si te salvas o no, es decir que la salvación no es legal. Es decir que es un beneficio a libre elección del consumidor, pero que no es un beneficio que nos viene por determinación, que nos viene por legalidad y por justicia, y justicia que son el cimiento del trono de Dios. Al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El que está sentado en ese trono es Jesucristo, que es Dios, Jesucristo que es Rey y Señor, y Jesucristo que es juez de su pueblo. Esta descripción del trono de Dios garantiza que es Cristo y no Satanás el que está en control de todas las cosas. Recuerden que hoy en día hay un movimiento muy fuerte que habla que Satanás está como en igualdad de condiciones luchando por el alma de las personas, y que Satanás nos puede robar las bendiciones de Dios, y que Satanás nos puede robar el gozo y nos puede aún robar la salvación. ¿Sí? Ese pensamiento que pone a Satanás en igualdad de condiciones y casi en una lucha de iguales condiciones, hombro a hombro o igual para luchar por la salvación, es un pensamiento totalmente contrario, que niega la soberanía de Dios, que niega la eficacia de la redención y que niega la justicia de la redención, y dice que Satanás nos puede robar todos los beneficios. Es decir, que Satanás tiene tanto poder y tanta autoridad que casi que está en un trono similar o igual al de Dios, y luchando, y que son dos fuerzas como iguales o equilibradas que pueden contender por nuestra salvación. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el único que está en el trono es Jesucristo. No hay quien más esté en el trono. Y el que está en el trono es el que tiene el dominio y que ejerce control y autoridad. Es decir, si solo hay uno en el trono sentado, solo hay uno que ejerce control y dominio sobre todo. Solo hay uno que puede gobernar su iglesia legítimamente, y solo hay uno que puede defender a su iglesia legítimamente. No hay quien pueda contrarrestar el gobierno, el control absoluto que ejerce Jesucristo en el trono. Él tiene el mundo gobernado y todas las pruebas son de pleno conocimiento de Él. Él está en el cielo, ejerce control soberano, conoce todo nuestro futuro, y por su sabiduría y por su poder absoluto corrige todas las deficiencias de nosotros y nos permite disfrutar de las bendiciones eternas. He aquí uno en el trono, uno que gobierna, uno que es Dios y que reina, y uno que es juez y que nos define en cuanto a los beneficios. Entender la importancia del trono
en el carácter de Dios y en la manifestación de la iglesia es importante para nosotros, porque la iglesia no está a la deriva. En primer lugar, vimos que en la primera parte de la visión, Juan ve que la iglesia está gobernada por Dios. Jesucristo se pasea en medio de la historia de la iglesia. Jesucristo se pasea en medio de las circunstancias de la iglesia y tiene a sus líderes en su mano derecha. Pero en segundo lugar nos dice que Él está en su trono. Y desde su trono ve, observa y dictamina y determina todo lo que sucede para la iglesia. Él es el eterno dictaminador de las circunstancias de la iglesia. Él es el eterno dictaminador de los beneficios de la iglesia. Y Él es el eterno dictaminador de las circunstancias por las cuales tú y yo pasamos. Muchas personas he escuchado, y posiblemente ustedes han escuchado, que dicen que Dios tiene depósitos en el cielo con una cantidad de cosas y electrodomésticos y muebles e inmuebles para cada uno de los creyentes, pero que no nos llegan porque Satanás se opone y que no deja que esos beneficios o esos regalos nos lleguen a nosotros. Y que Él está estorbando y que por eso tenemos que hacer guerra espiritual y que tenemos que hacer huelgas de hambre y que tenemos que hacer una cantidad de procedimientos y manifestaciones para que Satanás sea derrotado y nosotros podamos asegurar o agarrar esos muebles y esas propiedades que nos vienen del cielo. Pero lo que dice la Biblia es que en el trono de Dios solo está Dios gobernando y que Él dictamina todo lo que Él tiene para su pueblo y que nada de lo que Él determine para su pueblo va a ser estorbado por nadie, porque Él dice en otro texto, lo que yo he determinado, ¿quién lo estorbará? Lo que yo he decidido, ¿quién lo impedirá? Él gobierna con libertad absoluta y ni tú ni yo podemos darle consejos ni impedir, aún ni siquiera nuestros propios pecados ni nuestros propios fracasos impiden o limitan las bendiciones de Dios. Más bien nuestros pecados nos muestran nuestra miseria, nuestra incapacidad, pero ponen cada vez más evidente las bendiciones incomparables que nos vienen del Señor. El apóstol Juan presenta un retrato simbólico del trono divino y de aquellos que están reunidos en su entorno para mostrarnos que Jesucristo gobierna en el cielo y en la tierra. Lo más esperanzador para la iglesia es que mientras la iglesia milita o trasega situaciones de opresión, de martirio, situaciones de oposición, falsos maestros, falsos hermanos, traidores entre nosotros, personas que nos abandonan, personas que se oponen, personas que contradicen, mientras todas esas circunstancias están en conjunto en el diario vivir, la enfermedad, el dolor, la muerte, el sufrimiento, las pérdidas, las tentaciones, simultáneamente a todas esas circunstancias temporales, Dios está en su trono y gobierna. Tiene pleno conocimiento de todas las condiciones de la iglesia, tiene plena determinación de todas las circunstancias y ha determinado promesas seguras que vienen sobre nosotros. Entonces, en conclusión, queridos hermanos, ¿por qué tener temor? ¿Por qué temer o por qué angustiarnos? Si pese a todas las circunstancias que podamos estar pasando, Dios está en control. Tiene dominio absoluto de todo y está gobernando y vigilando y supervisando cada detalle y llevando a feliz término cada circunstancia, para su propia gloria, para nuestro gozo y para nuestra edificación. He aquí el trono, no el trono tuyo ni el nuestro, ni el trono de Satanás, sino he aquí el trono de Jesucristo, el Cordero vencedor, que oficia como Dios, que oficia como Redentor y que oficia como juez, que establece justicia y justicia a favor nuestro y contra los enemigos o los adversarios del Evangelio. Que el Señor nos ayude a poder ver el gobierno de Dios en medio de nuestras circunstancias, que podamos ver su trono en medio de las adversidades y que podamos tener esperanza y ser profundamente consolados y movidos al ver su trono, no a la queja ni al reclamo, sino a acciones legítimas de adoración. Como dice nuestro catecismo histórico, ¿cuál es el fin principal del hombre? La gloria de Dios, nuestro gozo en Él por siempre, nuestro deleite en Él y por Él y para Él. Incline su rostro. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque tu palabra es segura y es poderosa. Gracias porque tu palabra no solamente nos muestra nuestra realidad temporal y denuncia nuestros pecados, sino que tu palabra nos permite mirarte a ti y ver que tú gobiernas, que tú estás en control, que tú estás sentado, que tú ejerces poder legítimo y seguro sobre la iglesia y sobre el universo entero. Nos permite recordar tu palabra, que tú estás en pleno control de todas las circunstancias y hechos y que nada se escapa de tu conocimiento.
Muchas gracias te damos. Te adoramos por ser nuestro Dios. Te adoramos por ser nuestro Señor. Te adoramos por ser nuestro juez. Te adoramos por establecer juicio y justicia a favor de tu pueblo. Y te adoramos y te agradecemos porque tú estás en el trono y conoces todas las cosas y las has determinado para tu propia gloria, las has establecido para tu propio honor y también las has establecido como en un valor agregado o por extensión para nuestra edificación, para nuestro gozo y nuestro deleite en Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar en esta tierra en medio de múltiples circunstancias mirando tu trono, mirando tu rostro, mirando al que está sentado, al que gobierna, al que dirige todas las cosas y al que tiene sabiduría, dominio, poder y autoridad. Te damos gracias por darnos esperanza, porque Jesucristo el Cordero Vencedor está en control de todas las cosas y ha dictaminado favorablemente para su propia gloria a favor de tu pueblo. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.